Se estaba haciendo tarde, las luces de la calle parpadeaban mientras alguien tosía a lo lejos. El viento aullaba mientras la gente intentaba llegar a sus casas. Pequeñas gotas de agua comenzaron a aparecer en los cristales de las ventanas, seguidas de un suave golpeteo. Un hombre estaba sentado en una habitación iluminada, sosteniendo lo que parecía ser un soldador. Su cabello estaba un poco despeinado y se podía ver el reflejo de una especie de esquema que salía de las gafas que llevaba. Miraba entre este esquema y la placa de circuitos que estaba sobre la mesa. Necesito reemplazar estos capacitores. No estoy seguro cuál es el defectuoso. Simplemente los reemplazaré todos. El hombre suspiró mientras preparaba lentamente sus herramientas. Observaba la placa de circuito con la ayuda de un microscopio. Las diminutas partes metálicas eran difíciles de detectar a simple vista. Ese cabrón me hizo trabajar horas extra otra vez. Este hombre tenía 20 y tantos años y trabajaba en una pequeña tienda de reparación de ordenadores. Una vez más, se vio obligado a quedarse hasta tarde en el trabajo. Al parecer, ser el nuevo del lugar era un problema. Los trabajadores mayores siempre encontraban la manera de imponerle la carga de trabajo atrasada, siempre dándole la excusa de que necesitaba más experiencia y que debía trabajar más duro. Malditos cabrones, solo hacen esta mierda porque no puedo negarme. Era nuevo, estaba en su periodo de prueba, así que era prescindible. Tomó la decisión de intentar llevarse bien con sus compañeros de trabajo y portarse bien. Este fue el resultado. Estaba obligado a trabajar y probablemente volvería a casa a las 8. Bueno, de todas formas, no es que tenga planes. Al menos no me obligan a limpiar todos esos portátiles sucios. ¿Qué hacen esas personas con ellos para que se ensucien tanto? El sonido del chisporroteo llenó el área mientras el hombre continuaba con su trabajo. Se reemplazaron los capacitores y se revisó todo nuevamente. La placa de circuito que estaba reparando estaba funcionando nuevamente. Finalmente, solo necesito limpiar esta mierda y listo. Pero no estaba solo allí. Todo el taller de reparaciones era el edificio en el que vivía su jefe. El nivel inferior era solo el taller, mientras que el superior era la vivienda. Se asomó por la puerta que conducía al piso superior y gritó: «Ya terminé, me voy a casa, jefe». Escuchó una especie de gruñido que quedó amortiguado por los sonidos de un televisor. Se encogió de hombros y agarró su abrigo para irse. Por suerte, hoy llevó su paraguas. En el momento en que salió, lo golpeó una ráfaga de viento repentina, que casi lo partió por la mitad. Maldita sea, si me hubiera ido normalmente, no estaría atrapado en esta maldita tormenta. Le dio una patada a una piedra, mientras su paraguas se sacudía por la lluvia torrencial y el fuerte viento. Se sentía abatido por toda su situación, pero no podía hacer nada al respecto. Vivía solo y necesitaba el dinero para pagar el alquiler. Apenas tenía lo suficiente para una conexión a internet y comida, y vivía de sueldo en sueldo. Si algún día salgo de este agujero de mierda, voy a abrir mi propia tienda. Trabajar para otros apesta. Llegó a un paso de peatones. El viento aullaba y le golpeaba la cara, y la falta de auriculares y música para escuchar hacía que toda esta terrible experiencia fuera aún más difícil de soportar. Lo único que lo hacía seguir adelante era la cálida cama que lo esperaba en casa. Mientras su mente estaba en otra parte, la luz del paso de peatones se puso verde y dio un paso hacia adelante. La suerte no estuvo de su lado una vez más. Cuando estaba a mitad de camino de la calle, un gran camión apareció de la nada. Miró las brillantes luces halógenas que lo cegaron momentáneamente. El vehículo se le vino encima, su mente se quedó en blanco y su vida pasó por sus ojos. Recordó su juventud, su familia y su falta de amigos. Había vivido una vida de mediocridad, una vida de seguir el status quo, pero de repente salió de esa situación. Su cuerpo se sacudió hacia adelante mientras saltaba para salvar su vida. Sintió una presión de aire en la espalda, acompañada de un gran chapoteo de agua. Cayó hacia adelante, dando tumbos sobre la acera, mientras el camión seguía su camino como si nada hubiera pasado. Ni siquiera tuvo tiempo de mirar las matrículas. Estaba empapado por la lluvia y tenía las manos raspadas del pavimento. «Maldito psicópata», maldijo mientras se ponía de pie. Tenía las palmas ensangrentadas y estaba todo mojado, pero por suerte estaba vivo. Su paraguas estaba en medio de esa calle, aplastado por el camión que casi lo mata. Su corazón latía con fuerza y necesitaba un tiempo para calmarse, pero la lluvia torrencial estaba haciendo las cosas difíciles. «Necesito llegar a casa». Se dio la vuelta mientras apretaba los dientes. El miedo se transformó en ira mientras se dirigía a casa. Estaba empapado, le dolía el cuerpo y aún no había regresado a casa. Existía la posibilidad de que se resfriara. Lo único que tenía en mente ahora era tomar una ducha caliente. A veces desearía poder permitirme una bañera. Siempre es una cuestión de dinero. Siguió adelante. Su apartamento no estaba lejos de donde trabajaba. Esa era la única ventaja de su trabajo. Podía llegar a pie en 30 minutos, lo que le ahorraba algo de dinero. De pronto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la fría lluvia, sino más bien una premonición. Podía escuchar un motor acelerando no muy lejos de donde estaba.
Se dio la vuelta lentamente. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver exactamente el mismo camión que casi lo convirtió en pasta de carne. ¿Qué? El camión cada vez hacía más ruido. Las luces delanteras se apagaron. Por instinto empezó a retroceder. Los halógenos se encendieron y alumbraron la calle en la que se encontraba. Había edificios a ambos lados y no había espacio para agacharse. Cuando el camión que se la tenía jurada arrancó, él también lo hizo, corriendo para salvar su vida como nunca antes. Mierda, ¿quién es este cabrón? Se adelantó a toda velocidad. No había nadie a su lado en la calle. No había otros coches a la vista, aparte del camión que tocaba la bocina detrás de él. La calle estaba extrañamente vacía. Solo había un hombre flacucho que huía de un gran camión que iba cada vez más rápido. Necesito llamar a la policía. ¿Dónde está todo el mundo? Siguió corriendo, con la mirada fija en el final de la calle, un pequeño callejón. No miró hacia atrás, no vaciló mientras seguía corriendo, reuniendo todo lo que su cuerpo de jugador podía reunir. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia adelante. Una ráfaga de viento se sintió detrás de él cuando el camión pasó a toda velocidad junto a él mientras saltaba al estrecho pasaje. Cayó de bruces, sus manos se rasparon aún más y comenzó a sangrar por su nariz. Rápidamente se dio la vuelta, tratando de ver si estaba a salvo. El camión desapareció aparentemente en el aire después de golpear parte del edificio que conectaba con este callejón. Joder, no debería poder llevarme hasta aquí. Pero ¿qué pasa si el conductor me persigue? Estaba sudando a mares, cansado y asustado. Esto no había terminado, no lo creía. Se dio la vuelta y escapó rápidamente hacia el callejón, donde no había nada más que basura y ratas. Corrió hacia adelante, exhausto por la carrera anterior. El otro lado, hay una estación de policía al otro lado. Vio la luz al final del túnel. No muy lejos de allí, había una pequeña unidad de policía. Solo tenían a llegar allí y denunciar a ese cabrón y todo. Pero mientras avanzaba, las luces de los alrededores comenzaron a parpadear continuamente. De repente, todas las bombillas que iluminaban el camino se rompieron en pedazos, y todo se oscureció, y luego lo escuchó de nuevo, el rugido del motor. No, mantente alejado. Al frente podía ver el maldito camión. Apenas podía caber en ese estrecho pasaje, raspando las paredes, mientras avanzaba lentamente. Rápidamente se dio la vuelta. Para su sorpresa escuchó el mismo ruido de motor. Otro camión, bloqueando su camino, también estaba allí. El área se llenó del chirrido del metal, raspando, mientras los dos camiones se dirigían hacia él, cada segundo aumentando la velocidad. ¡Ja, ja, ja! Se echó a reír, y su rostro mostró una sonrisa temblorosa mientras perdía la compostura. Miró a los lados, las paredes le bloqueaban el camino de escape. ¡Púdrete! Se acercó a la pared, sus dedos se clavaron en la dura pared de concreto, mientras intentaba trepar. Sus uñas se rompieron, la sangre brotó mientras se rascaba tratando de trepar, pero fue en vano, ya que el agua de lluvia lo hacía demasiado resbaladizo. Lo último que vio fueron las luces brillantes del camión que venían de los lados. Trató de mirar hacia el asiento del conductor. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se apretó mientras trataba de ver al responsable. Para su sorpresa, no vio nada, ni siquiera la silueta de un conductor. El asiento del camión estaba completamente vacío. Plap, eso fue lo último que vio. Su corta vida de reparador de computadoras terminó allí mismo. Sintió resentimiento en sus ojos. Había cosas que quería lograr, cosas simples, como un negocio propio, donde pudiera dictar las reglas, y no ser esclavo de su salario por el resto de su vida. Pero también estaba viendo el lado positivo. Ahora era libre de los problemas mundanos. Flotó en el vacío. Su mente se aceleraba porque no podía comprender dónde estaba. Este estado mental no duró mucho, ya que se sentía atraído hacia algún lugar. Era como si algo o alguien lo estuviera llamando allí. Ever, them, escuchó una voz, era una voz suave que pertenecía a una mujer. Mas, por favor tú, debes despertar, Pei. Se sentía extraño, como si todo su ser fuera arrastrado hacia algún lado. Escuchaba continuamente la voz que lo llamaba, pero no recordaba el nombre que decía la mujer. ¿Roland? La voz que parecía distante comenzó a acercarse, y él comenzó a sentirse mareado y cansado. Lo único bueno de todo esto fue que sintió algo. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía lento. Apenas podía mover el dedo. ¿Qué? Se movió. El maestro Roland se movió. Oh, gracias a los dioses. Se sentía enfermo, como si tuviera una gripe muy grave. La cabeza le daba vueltas y el cuerpo le pesaba. ¿Sobrevivía a esos camiones? ¿Hay alguien llamado Roland conmigo aquí? ¿Es este el hospital? No podía ver bien. Sus ojos se sentían tan pesados como su cuerpo. Los abrió a la fuerza. Le tomó un tiempo enfocar. El mundo borroso comenzó a tomar forma y vio un techo de madera de aspecto desconocido. Eso se ve cutre. Estoy en una especie de cobertizo o algo así. Finalmente vio a la mujer que había estado gritando. Parecía una señora mayor. Su cuerpo estaba algo arrugado. Lo que más le llamó la atención fue lo que vestía. Eso es un uniforme de mucama. Ella vestía todo el conjunto. Un vestido negro, un delantal blanco y una especie de gorro que le sujetaba el pelo. Sintió que le colocaban algo fresco en la frente, que era un paño húmedo que le había colocado esta señora.
por lo que parecía, todavía estaba vivo, pero terminó en la casa de alguien, en lugar de en un hospital. Lo extraño era que la mujer parecía bastante grande, algo así como 2 metros de altura. La cama en la que estaba también parecía ser inusualmente grande en comparación con su cuerpo. Sin embargo, el problema no eran los muebles ni la anciana, ya que cuando se inclinó, notó que su cuerpo se veía muy diferente a antes. Por un lado, era mucho más bajo, se sentía muy débil y no podía moverse. La mujer, que parecía una sirvienta victoriana, atendía su cuerpo enfermo. No mucho después, una especie de anciano entró en la habitación. Parecía ser una especie de médico, pero por alguna razón ni siquiera lo examinó. Solo lo miró fijamente mientras sostenía un monóculo. «Espera, ¿por qué brilla ese monóculo?». El hombre carraspeó mientras se giraba hacia la criada que estaba parada en la esquina, con visible preocupación en su rostro. «¿Por qué me llamaste aquí? Él está bien, su estado ya se está recuperando. No me llames por cosas triviales. Necesito atender a los otros jóvenes maestros». El anciano le gritó a la criada como si hubiera hecho algo malo. La anciana simplemente hizo una reverencia y aceptó el insulto. Pero en el momento en que él se fue, su rostro se iluminó. «Gracias a los dioses, joven maestro, me dejaste muy preocupado». Ella sonrió mientras reemplazaba el paño húmedo por uno nuevo. Sin embargo, no se quedó allí mucho tiempo, ya que le dijo que por ahora debería dormir y que volvería en un par de horas para ver cómo estaba. Después de que la costa estuvo despejada, Roland logró levantar la parte superior de su cuerpo. Miró sus manos, eran suaves y pequeñas. Su cuerpo parecía grueso y ligeramente desnutrido, pero ese no era el problema principal. «¿Qué es esto? ¿Me he convertido en un niño?». No todo en esa habitación era grande, él era pequeño. Por alguna razón se había convertido en un niño. «Espera, ¿realmente soy este Roland? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? ¿Dónde está este? Mi estado se está recuperando». Mientras clamaba desesperadamente por respuestas en su cabeza, algo sucedió. Una pantalla apareció frente a su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par mientras comenzaba a leer lo que estaba escrito allí. Esto no fue todo. En el momento en que la ventana apareció, sintió que la información se precipitaba hacia su cerebro. Era como si miles de agujas le pincharan la cabeza. La información que estaba recibiendo se refería al chico llamado Roland Arden, cuyo cuerpo estaba ocupando. Así es como es.